Tae-Jun al final la llevó a un restaurante, luego a su casa y registró su huella en la puerta para que pudiera entrar cuando quisiera, porque ahora también es suya. Seo-eun no entendía qué le pasaba, pero estaba claro que él iba a llegar a ella como sea, porque estaba decidido a amarla pase lo que pase, y obviamente se lo iba a demostrar en ese momento. Y en la ducha. Por otro lado, el grillo tenía su oficina hecha un desastre. Estaba tratando de deshacerse de los documentos falsificados, pero justo en ese momento apareció el director para informarle que la empresa de Estados Unidos lo está investigando, pues sospechan que había manipulado documentos en varios casos. Esto fue un balde de agua fría para Hyuk, y aunque no era la primera vez que se metía en este tipo de problemas, e incluso antes su jefe lo defendía, ahora había evidencia sólida en su contra, y para rematar, su madre lo llamaba para contarle que su padre había sufrido un accidente y estaba en el hospital. A las pocas horas Hyuk llegó al hospital, donde le informaron que su padre había tenido problemas en el campo de golf con un caddy, y al cambiar de asistente, sumado al apuro por llegar tarde, terminó en un accidente. Hyuk estaba tan molesto, pero la encargada intentaba calmarlo, asegurándole que cubrirían todos los daños porque su padre es un cliente importante. Pero mientras escuchaba, algo empezaba a encajar en su cabeza. Desde la llamada de Tae-Jun, todo ha ido mal, y poco a poco se dio cuenta que el que estaba detrás de todo, del accidente de su padre e incluso de que descubrieran las falsificaciones de documentos, es Tae-Jun. Un poco después, Tae-Jun ya estaba al tanto del accidente del padre del grillo y sabía que con eso no se atrevería a hacer nada imprudente. Pero Hyuk no es así, porque apareció justo en ese momento. Tae-Jun, como no es ingenuo, sabía que no estaba ahí por casualidad. Seguramente llevaba una grabadora y con las cámaras alrededor era el escenario perfecto para hacerlo caer. Pero el grillo no contaba con algo: una llamada entrante que interrumpió su grabación, y tras esto Tae-Jun completamente frío se acercó a él y le dijo que lo que quería de él eran sus órganos vitales. Así se acercó más y más para dejarle claro que esto apenas empieza, porque va a destruirlo y quitarle todo lo que a él le importa. Hyuk, lejos de retroceder, lo desafiaba, que lo elimine si se atreve, pero Tae-Jun no pensaba hacerlo tan fácil. No quería matarlo, quería verlo caer poquito a poquito. Por otro lado, Seo-eun no dejaba de pensar en su adorado director, y en el fondo quería creerle todo lo que decía sobre una vida juntos, aunque hubo algo que no pudo ignorar. Él mencionó que debían casarse después de salir 10 años, y es que para ella el matrimonio ya no sonaba tan bonito, sonaba a una maldición, después de lo que vivió con el idiota de Hyuk, donde creyó en alguien que fingió amarla solo para terminar rota, tal como ese jarrón que una vez se rompió. Pero sus pensamientos se interrumpieron cuando vio a Tae-Jun, y con solo mirarlo notaba algo. Él siempre le ha demostrado su amor y por eso esta vez quería volver a creer en el amor. Mientras tanto, Tae-Jun recibió un mensaje extraño. El padre de Hyuk había fallecido justo después de salir de su casa. Tae-Jun sabía perfectamente que después de la visita de Hyuk, las cosas se van a complicar y que podrían haber posibles rumores que afectarían a Seo-eun. Por eso decidió ponerle un guardaespaldas sin que ella lo supiera, y obviamente no le mostraría lo que está pasando. Por otro lado, en la funeraria velaban el cuerpo de Jun-chil, el padre de Hyuk, pero el lugar estaba casi vacío. Ninguno de sus compañeros habían ido a despedirlo. Hyuk, entre molesto y triste, no podía evitar pensar que si Seo-eun estuviera ahí, todo sería diferente. Al menos no se sentiría tan solo. Pero al recordar todo lo que había pasado, empezó a sospechar que Tae-Jun, desde aquella visita, lo está siguiendo. Así que esta vez no se iba a quedar quieto. Iba a demostrarle que también podía ser tan loco como lo es él. Por otro lado, Seo-eun se preparaba para un simulacro en el trabajo, cuando recibió un correo de nada más y nada menos que de Hyuk, y aunque no quería abrirlo, al final lo hizo, y ahí le decía que su padre había muerto, que estaba seguro de que Tae-Jun tenía algo que ver, que incluso había metido a Jeonji en sus vidas para separarlos, y ahora también le estaba arruinando su carrera como abogado.
El simulacro ya comenzaba, pero Soeun estaba completamente distraída. No podía dejar de pensar en lo que había leído. Le costaba creer que todo eso fuera cierto, aunque también recordaba lo que una vez Tae-Hun le dijo, que él se va a encargar de todo lo que le estorbe. Pero aún así no podía verlo como un asesino. De pronto sus pensamientos pararon cuando Tae-Hun la detuvo, porque en lugar de ir al punto de encuentro se estaba dirigiendo al sótano, y sin dudarlo Soeun le dijo que el padre de Hyuk había fallecido. Tae-Hun no lo negó, solo le preguntó quién se lo dijo, pero ella no quiso contarle del mensaje. Dijo que había sido una llamada de un número desconocido, aunque en el fondo ni ella entendía por qué estaba mintiendo. Pero lo que realmente quería saber era si todo había sido coincidencia. Pero Tae-Hun no alcanzó a responder, porque en ese momento llegaron sus compañeros y Soeun, cada vez más confundida, sintió que necesitaba tomar aire y aclarar su mente porque no podía desconfiar de él y mucho menos creerle al idiota de su ex. Un poco más tarde, Tae-Hun se reunió con el grupo para agradecerles por el trabajo y les informaba que viajará a Filipinas para obtener más información. Debía irse de inmediato para regresar lo antes posible, porque había alguien esperándolo en casa, y todos sabían de quién habla. Ya en la noche, al salir del trabajo, Soeun se sentía triste y sola, con un presentimiento extraño, como si alguien la estuviera observando, así que decidió irse rápido a casa. Tenía miedo de que la familia de Hyuk estuviera cerca otra vez y apenas entró a su habitación, cerró la puerta. Tae-Hun aparecía y él lucía preocupado. Le preguntaba si ella está bien. Soeun simplemente no quería sospechar de él, pero las palabras de Hyuk seguían en su cabeza, así que esta vez se atrevió a preguntarle si había puesto a alguien a vigilarla, porque de ser así, prefería saberlo para no sentirse tan inquieta. Tae-Hun la abrazaba, haciéndole sentir a Soeun que ella es lo más importante para él. Ya en el aeropuerto de Filipinas, Tae-Hun planeaba primero verificar la información que había obtenido de su empresa y luego investigar a fondo todo sobre el padre de Soeun, revisar los datos que tenía y buscar más pistas sobre su muerte. Solo así podrá contarle todo a Soeun, pues su deseo más grande es que Soeun deje atrás todo lo malo y puedan ser felices juntos. Mientras tanto, en Corea, se llevaba a cabo una feria de redes digitales donde participaba el presidente Jae-Pil, abuelo de Tae-Hun, y cuando se dirigía a los baños se topó con alguien inesperado, el animal rastrero de Hyuk, quien intentó hablarle sobre la persona con la que estaba Tae-Hun, pero justo en ese momento llegaron los guardias para sacarlo, aunque el presidente, ante la intriga, decidió escucharlo, y así esa rata de dos patas le dijo que por culpa de Tae-Hun había perdido a su novia, Han Soeun. Incluso mencionaba que ella trabaja en una de sus empresas, algo que claramente a este viejo no le agradó para nada. Por otro lado, Soeun trabajaba tranquila cuando vio a una mujer de cabello corto, sin saber que era la tía de Tae-Hun. Pensó que tal vez era su guardaespaldas, pero Seonghwa, al verla, recordó a aquella niña del pasado, imaginando todo lo que debió haber sufrido, pero también notaba en lo que ella se había convertido, en una mujer con valores, y al sentirse observadas, decidió marcharse, recordando lo que le había dicho la señora Song, y entendiendo que tenía razón. Más tarde por fin conoció a la persona que la estaba cuidando, incluso la invitó a comer, aunque seguía confundida porque pensaba que la mujer de cabello corto era su guardaespaldas, y aún así su rostro le resultaba familiar. Minutos después, al regresar al trabajo, recibió una llamada del director de la sucursal, Gam-soo, quien le pidió que suba de inmediato a su oficina. En silencio y sin decirle nada a nadie, Soeun se dirigía a la oficina del director preguntándose por qué esta vez quería verla, ya que nunca antes la había mandado a llamar así, pero al llegar se encontraba con el guardaespaldas de Jae-Pil, Lee Han-seong, quien estaba ahí por órdenes del presidente. Lo primero que hizo fue entregarle una bolsa, indicándole que debía abrirla solo cuando estuviera en casa y a solas. Y para rematar, el propio Jae-Pil la llamó directamente, dejando a Soeun completamente confundida. Minutos después, regresó a su puesto, pero ya nada era igual. No podía dejar de pensar en la llamada y en lo que le dijeron, que revise los documentos en casa y mantenga todo en secreto, y que una vez que lo haga, se comunique para reunirse con él. Soeun sentía curiosidad por saber qué había en esa bolsa, pero en el fondo algo le decía que no debía abrirla aún.
Ya en la noche, tras llegar a casa, Soeun se despidió de su guardaespaldas y corrió a su habitación con miedo, pero reuniendo valor abrió el sobre. Lo primero que vio fue una foto de Tae-hoon cuando era niño, recordando que fue él quien perdió a sus padres por culpa de su propio padre. Pero eso no era todo. También había una foto de su padre con uniforme de prisión, y para Soeun eso fue un golpe brutal, porque siempre creyó que él estaba viajando y ahora entendía que todo era mentira. Recordaba también cómo solían culparla a ella por lo que había hecho su padre. Sin embargo, esto no terminó ahí. Dentro del sobre también estaban las noticias sobre la muerte de los padres de Tae-hoon. Confundida y desesperada, decidió llamar a su tía, esperando que le dijera que todo es falso, pero fue lo contrario. Su tía le confesó la verdad, que su propio padre le pidió ocultarle todo para que no cargara con esto, e incluso confirmó que ese niño se quedó bajo el cuidado de sus abuelos y que pertenecía al grupo K. Todo lo que Soeun intentó dejar atrás volvió de golpe, arrasando con todo, y en medio de ese caos pensó en Tae-hoon, convencida de que él no sabía nada porque de lo contrario jamás se habría fijado en ella, en la hija de un criminal. Y este pensamiento la destrozaba aún más, porque él entregó su corazón sin conocer la realidad. En ese momento se sintió completamente indigna de él, tanto que ya no podía imaginar un futuro a su lado. Eran ya las 8 de la noche y Soeun, tras todo lo que había descubierto, decidió llamar al presidente para preguntarle si Tae-hoon sabe la verdad. Pensaba que si esos documentos están tan protegidos es porque él no sabe nada, así que estaba decidida a terminar la relación para no lastimarlo. Pero el presidente no quiso hablar por teléfono y le pidió verle en persona. Para su sorpresa, estaba justo en el piso de arriba, así que le pidió que subiera de inmediato. Soeun estaba nerviosa, pues era la primera vez que se encontraba con el abuelo de Tae-hoon. No sabía qué esperar y aunque sentía que no tenía nada que perder, el miedo no se marchaba. A los pocos minutos él abrió la puerta, la invitó a pasar y sin rodeo respondió su pregunta, diciéndole que Tae-hoon no debía haber regresado tan pronto a Corea, que ese no es el plan que tenía para él. Pero cuando empezó a hacerlo sin explicación entendió por qué. Por ella, por volver a verla. Y en ese momento Soeun comprendía que Tae-hoon siempre supo quién es ella. El presidente, convencido que hacía lo correcto, le dijo que nunca lo había obligado a casarse, pero siempre quiso para él una mujer buena y ordinaria, alguien con quien formar una familia tranquila, y claramente Soeun no encaja en ese futuro. Ante eso, ella respondió que tampoco veía su relación como algo serio, que tarde o temprano él se cansaría y se alejaría, pero en el fondo no deseaba decir algo así, pero intentaba ser fuerte. Pero entonces el presidente fue más lejos, le mostró una foto del padre de Hyuk y le insinuó que, después de conocerla, Tae-hoon había hecho inversiones en ese club donde él era cliente VIP, dejando caer la idea de que su nieto tenía algo que ver con la muerte de ese hombre. No era una acusación directa, pero sí una advertencia, dándole a entender que su presencia solo estaba trayendo consecuencias irreversibles para Tae-hoon. Luego le entregó más documentos suficientes para destrozarla por completo, y con una frialdad que dolía, le dijo que haría lo que fuera necesario, incluso arrodillarse si hacía falta, para que deje a Tae-hoon, porque si seguía con él, solo lo arrastraría de nuevo a ese pasado y terminaría sufriendo. Soeun no podía creer lo que estaba pasando y las lágrimas simplemente no dejaban de caer. A la mañana siguiente, como siempre, Tae-hoon le escribió para saber cómo estaba, porque había faltado al trabajo. Ella se excusó diciendo que estaba enferma y que quería estar sola. Después de quedarse dormida un rato, al despertar sintió una mano cálida sobre ella. Era Tae-hoon, quien no se había quedado tranquilo y fue hasta su casa solo para verla. Soeun se sorprendió al verlo, pero Tae-hoon estaba más preocupado por su fiebre, y no era para menos, después de todo lo que había pasado. Pero ahí estaba él, cuidándola. Soeun no tenía el valor para terminar con él. Se sentía confundida, incluso culpable, por pensar que ese hombre que tenía frente a ella pudiera ser un asesino. Y aunque quería resentirlo, no podía, porque lo que sentía por él era mucho más fuerte. De pronto recordó al niño que amaba mirar los rayos del sol. Entonces Tae-hoon se acercó mostrándole una vez más lo que sentía, así que ella decidió probarlo, preguntándole cómo se llaman esas partículas que parecen oro, y él respondió, Mi Jeon,
como el nombre de su abuela. Con esto Seo-eun lo entendió todo. Tae-hoon seguía siendo ese niño, el mismo con el que jugaba, el que había perdido a sus padres, el que siempre estaba solo. Los recuerdos volvieron de golpe cuando jugaban a las escondidas y ella escondida sentía miedo de que él no la encontrara, miedo de que la abandonara como su padre, pero Tae-hoon siempre la encontraba, siempre. Y entonces recordó esa promesa, que sin importar dónde se escondiera, él la encontrará. En ese momento Seo-eun se dio cuenta de algo más. Él siempre había estado a su lado, protegiéndola, y aunque por un instante sintió que todo se desmoronaba, también tomó una decisión. Hará lo que sea necesario para que Tae-hoon siga brillando, aunque eso signifique sacrificarse. Un poco después, Tae-hoon estaba entrenando y se sentía satisfecho. Su viaje a Filipinas había sido un éxito. Había reunido toda la información necesaria para exponer a ese sujeto y evitar que siga ocultando la verdad. Además, logró investigar la muerte del padre de Seo-eun y todo parecía salir según su plan. Pero aún así algo lo hacía sentir inquieto. Pensó que quizás es por Seo-eun, así que decidió que lo mejor era llevarla de viaje para hacerla sentir mejor. Mientras tanto, Seo-eun iba camino al trabajo, pensando en todo lo que había pasado. Sentía que su vida se había convertido en una odisea y que tal vez nunca debió continuar con esa relación. Recordaba que el abuelo de Tae-hoon ya había hecho un depósito a su cuenta en Estados Unidos, pidiéndole que tome el dinero y se marche, prometiendo que tendrá una vida cómoda a cambio de dejarlo. Y ahí fue cuando ella comprendió algo. Sanar una cicatriz es más fácil, porque deja marca pero no duele. Pero una herida en el corazón, esa tarda mucho más en cerrar. Al llegar al trabajo, sus compañeros estaban emocionados organizando una salida, pero esta vez Seo-eun decidió no acompañarlos. En cambio, le dio un pequeño regalo a la señora Song porque se había encariñado con ella y realmente valoraba todo el apoyo que le había dado. En ese momento apareció Tae-hoon. Seo-eun aprovechó para pasar tiempo con él, incluso le puso a ayudarla a terminar algunas cosas, y como siempre, él no dudó en consentirla. Pero en el fondo ella sabía que la despedida iba a ser difícil, porque aunque quería quedar también sentía que debía irse. No quería que él saliera lastimado por su culpa. Quería que sea feliz, pero cuanto más Tae-hoon le demostraba su amor, más difícil se volvía todo. Seo-eun le agradecía por todos los momentos que habían vivido juntos, pero Tae-hoon, sin darle espacio, la llenaba de besos y aunque ella intentó resistirse, ya era demasiado tarde. Se había acostumbrado a él. Ya más tarde, Tae-hoon llevó a Seo-eun a casa. Ella estaba feliz por todos los momentos que habían pasado juntos y quería atesorarlos, uno por uno. Al llegar, Tae-hoon no quería separarse de ella, incluso insinuaba quedarse o mudarse con ella, como si quisiera estar pegado todo el tiempo a ella. Pero eso solo hacía más difícil todo para Seo-eun, porque en el fondo sentía que él no sabía lo que estaba por pasar, cuando en realidad lo único que Tae-hoon quería era estar cada segundo con ella. Seo-eun le pidió que fuera a descansar, que había trabajado mucho y que ya tendría el fin de semana para disfrutar como siempre, aunque sabía que esos serían los últimos momentos en los que vería su rostro. Se sentía tan egoísta por querer quedarse con él hasta el final, pero bastaba un beso para que lo demás dejara de importar. Llegó el viernes y Seo-eun también le entregó un regalo a su amiga Bo-bae, sabiendo que no la vería por mucho tiempo. Eun-bi-yo le agradeció por todo lo que compartieron y le confesaba que ya sabía sobre su relación con el director, pero que no tenía nada de qué preocuparse. No dirá nada, porque la veía feliz y solo esperaba que todo salga bien. Después de eso, Seo-eun fue al taller de reparación para despejar su mente. Se sentía triste porque después de todo lo vivido con sus compañeros, ahora tenía que alejarse de todo. Y justo en ese momento recibió un mensaje de Tae-hoon. Al verlo, él le dijo que tenía algo importante que contarle, que se había reunido con su abuelo. Y al escuchar eso, Seo-eun se puso muy nerviosa. En realidad, lo que Tae-hoon habló con su abuelo fue sobre los informes que trajo de Filipinas. Se los presentaba y el presidente quedó complacido, tanto que decidió convocar a una reunión con la mesa directiva, especialmente con Sang De-ok, porque ya es momento de que renuncie después de todo lo ocurrido. Todo estaba saliendo tal como Tae-hoon lo había planeado, pero su abuelo también le dejó algo claro. Era hora de que él asumiera el control de las empresas, porque su tiempo al mando estaba llegando a su fin. Después de contarle esto a Seo-eun, ella se tranquilizó. Tae-hoon incluso le propuso a ella y a Eun-bi-yo que hagan juntos la presentación del proyecto, pero en el fondo ella sabía que eso no va a ser posible. Luego lo abrazaba y le dijo que aunque quizás no podrán verse tanto por sus viajes y responsabilidades, siempre tendría los fines de
unas semanas para estar juntos. Soeun sonreía, porque por dentro sabía que su despedida ya estaba cerca. El abuelo ya había preparado todo: la indemnización, su salida de la empresa, incluso había mandado a limpiar un departamento. Le compró el pasaporte y el boleto. Todo estaba listo. Y esa noche lo único que quedaba era empacar, sin dejar rastro alguno. Siguió cada instrucción que le dieron, tomó sus maletas y luego salió, tal como lo habían planeado. Un poco después, ya en el auto con Tae-hoon, Soeun no podía ocultar su tristeza. Sabía que sería la última vez que podían estar juntos y ni siquiera sabía cómo actuar. Pero Tae-hoon, sin darse cuenta, interrumpió sus pensamientos diciéndole que sabía que le había dado un regalo a la señora Song y no a él. Soeun le dijo que también tenía algo para él, pero no sabía si le gustará. Era algo sencillo, nada especial, un bolígrafo. Y a Tae-hoon le encantó tanto que lo usó de inmediato para escribir en un papel: Han Soeun, eres una tonta, recordando aquella vez en que ella le dijo que lo que más le gustaba de Eunpilló era su caligrafía. Y con eso Soeun ya no pudo más. El dolor en su pecho se volvió insoportable porque cada pequeño gesto de él solo hacía más difícil irse. Así que ella esta vez lo besó, queriendo guardar este momento en su corazón. Entonces le pidió que regresaran a casa, porque por última vez quería estar con él. Tae-hoon, sin imaginar lo que realmente estaba pasando, solo pensaba que ella estaba siendo un poco más cariñosa de lo normal, y lejos de incomodarlo, le encantaba. Al llegar a casa, Soeun decidió ducharse primero para calmarse. Estaba nerviosa, ansiosa, mientras que Tae-hoon la esperaba para secarle el cabello como siempre. Poco después estuvieron juntos por última vez, aunque por la forma en que Soeun estaba actuando, Tae-hoon empezaba a sentir que algo no está bien, pero aún así se sentía feliz, sin saber que en realidad ella solo quería llevarse un último recuerdo. Pero esta vez, Soeun no pudo contener las lágrimas. Tae-hoon, preocupado, le preguntaba si pasa algo. Entonces él la besó tratando de consolarla, diciéndole cuánto la ama. Y así Soeun hizo que esa noche fuera inolvidable para ambos. Un poco después, siguiendo el plan del abuelo de Tae-hoon, Soeun le dio un vaso de agua, que claramente no es agua. Acercándose a él, le pidió que la acompañara al gimnasio a la mañana siguiente. Tae-hoon, feliz, aceptó sin sospechar nada. Mientras tanto, por dentro, ella se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero las palabras de Jae-fil no dejaban de resonar en su cabeza. Todo es por su bien. Tae-hoon, sin notar aún el efecto del medicamento, incluso planeaba llevarla de viaje por su cumpleaños, como siempre, pensando en un futuro juntos, hasta que finalmente se quedó dormido. Fue entonces cuando Soeun tomó sus maletas y se marchó, recordando que debía llevarse algo importante para él, para que al despertar él sintiera resentimiento y pudiera odiarla. Así que tomó un reloj, pero en ese momento vio el certificado de defunción con el nombre de su padre, y ese golpe la paralizó. Lo entendía todo. Todo lo que Tae-hoon había hecho era para protegerla, para que no descubriera esa verdad y no sufriera. Regresó a verlo dormido en silencio y fue ahí cuando lo aceptó. Lo amaba, pero ya es demasiado tarde. Minutos después, Soeun iba rumbo al aeropuerto acompañada de Han Seong. Ahora solo faltaba que ella desaparezca. En ese momento, Jae-fil lo llamó para felicitarla por lo valiente que había sido al dejar a su nieto, y le aseguraba que todo estaba listo para que viviera cómodamente en el extranjero. Pero Soeun sabía que para ella ya no hay un futuro, así que decidió decir todo lo que llevaba guardado. Le dejaba claro que aunque intentara hacerle creer que Tae-hoon era un mal hombre, ella no lo creería, que más bien alguien estaba intentando inculparlo solo para separarlos. Le reclamó lo injusto que es, porque aunque ella no tenía nada, Tae-hoon le había dado todo, y le dolía que su propio abuelo no pudiera darle cariño, que para él pesara más el resentimiento que la felicidad de su nieto. Y con esas palabras tomó una decisión. Antes de irse, fue directamente a ver a Jae-fil para dejar todo claro y marcharse, esperando que su adorado director pueda ser feliz sin ella. A la mañana siguiente, Tae-hoon despertaba, ya cerca del mediodía, confundido. No entendía por qué Soeun no lo había despertado, si habían quedado en ir juntos al gimnasio, pero el lugar estaba en silencio, vacío, y algo no se sintió bien. La buscó por todas partes como lo hacía de niño, pero no estaba. Intentó llamarla, pero su número ya no existía. Entonces vio una carta junto al lugar donde guardaba sus relojes. Al leerla, todo se detuvo. Soeun le decía que se había ido
sido porque no quería estar con alguien tan intenso y posesivo como él. Tae-hoon estaba en shock. Corrió hacia su colección y ahí lo confirmó. Ella realmente se había ido y había sido capaz de hacerlo de esta manera. Tae-hoon tomó su auto y fue directo al apartamento, pero aunque todo estaba intacto, los muebles en su lugar, sus cosas ya no estaban. So-eun se había llevado todo y por más que intentaba entender la carta, no le encontraba sentido. Sabía perfectamente que ella no tomaría una decisión así por su cuenta. Tenía que haber alguien más detrás de todo. Lo primero que se le vino a la mente fue a Hyuk, porque había perdido todo y era capaz de buscar venganza, aunque dudaba que llegara a ese extremo. Y entonces entendió algo. Si alguien podía intervenir en su relación de esa manera, eran su tío y su abuelo, quienes claramente nunca estuvieron de acuerdo con su relación. Así recordó que su tía le había prometido no involucrarse, pero ya no estaba seguro de nada, y menos si su abuelo había movido sus hilos, porque era el tipo de persona capaz de atar todos los cabos y llegar hasta So-eun sin dejar rastro. También recordó como siempre le decían que ellos eran la única familia en la que podía confiar, que lo iban a proteger de todo, y ahora no sabía si creerlo. Estaba confundido, no sabía si So-eun se había ido por decisión propia o si alguien la obligó, pero de algo estaba seguro. Iba a llegar al fondo de todo, investigar cada movimiento de Hyuk en las últimas semanas y usar toda su influencia para encontrar a So-eun. A la mañana siguiente en la empresa, Bobae se enteró que su amiga había renunciado, sorprendiéndose mucho, pero al recordar el regalo que le dio entendió que en realidad era una despedida. En ese momento llegó Eun Piyo y también se enteró de que So-eun se había marchado. Entonces apareció Tae-hoon, pidiéndoles hablar a solas. Quería saber si ella les había contado algo, pero ninguno tenía idea. Tae-hoon cada vez estaba más despechado. Solo les pidió que si sabían algo que se lo dijeran de inmediato. Poco después recibió información, pero nada útil sobre So-eun, y su desesperación crecía tanto que ni siquiera quería asistir a sus reuniones. Lo único que le importaba era encontrarla. Así que cuando le dijeron que So-eun había llamado a su tía, fue directamente a enfrentarla para preguntarle si sabía algo de su sobrina. Pero se llevó otra sorpresa, porque descubrió que So-eun ya estaba al tanto desde antes, y mientras más lo pensaba menos cuadraba esto. Aprovechó para preguntarle si durante su relación con So-eun, ella había tenido contacto con alguien del grupo K. La tía le confirmó que sí, que había estado en contacto con alguien desde mucho antes, la hija del presidente, la misma mujer que se había hecho cargo de un niño que perdió a sus padres en un accidente causado por el padre de So-eun. Y con eso todo empezó a encajar. Fue ella quien los alejó. Tae-hoon estaba desesperado buscando a So-eun y también tratando de entender en quién podía confiar, porque ahora todos parecían desconocidos. En ese momento recibió una llamada del investigador, quien le informó que había seguido todos los movimientos de ese grillo, pero no encontró nada fuera de lo normal. Aún así, le envió todo al correo. Tae-hoon revisó la información y al inicio no vio nada extraño hasta que notó una ruta distinta. Hyuk había ido a la feria de New York en Corea del Sur, justo donde su abuelo estaba como invitado especial. Y ahí sí, todo empezó a encajar perfectamente. Ese maldito grillo se había reunido con su abuelo. Seguramente fue él quien le habló de su relación con So-eun, lo que explicaba su desaparición. Pero eso no fue todo. Al revisar las cámaras vio algo más. En uno de los videos aparecía la mano derecha de su abuelo llevándose la maleta de So-eun, y Tae-hoon lo reconoció de inmediato. Ya lo había visto antes junto a él. Por otro lado, Seong-hwa iba a ver a su padre cuando su asistente le avisó que Tae-hoon está en la oficina armando un escándalo. Había agarrado a Han Seong por el cuello, así que fue de inmediato a ver qué pasaba. Al llegar lo encontraba exigiendo respuestas, intentando sacar la información a la fuerza sobre el paradero de So-eun, mientras enfrentaba a su abuelo reclamándole que ya sabía que se había reunido con Hyuk y preguntándole por qué había hecho todo esto, recordándole que él, mejor que nadie, sabe lo que es perder a un ser querido. El abuelo no lo negó, le dijo que sí, que había sufrido y que por eso no puede olvidar que había perdido a su hijo y a su nuera y que esa herida nunca se ha cerrado. Por eso decidió desquitarse con So-eun, alejándola de él, porque en ese pasado no hizo nada contra el culpable y ahora sentía que debía corregirlo. En ese momento aparecía su tía y alcanzó a escuchar cómo el presidente le decía a Tae-hoon que nunca podrá ser feliz con So-eun, que la sangre de su padre corre por sus venas, que todo lo que hace
es por el bien de su nieto. Pero a Tae-hoon no le importaba nada de eso, ni la reputación, ni la familia, ni la empresa. Su tía lo reprendía por la forma en que hablaba, pero él solo quería una cosa, que le devuelvan a So-eun, o dejará de confiar en ellos. El abuelo, molesto, lo amenazaba con quitarle todo, incluso su lugar en la empresa si no obedece. Pero Tae-hoon les dejaba claro que no iba a vivir bajo sus condiciones, y que ya estaba cansado de que solo vean lo que les conviene. El ambiente quedó tenso. Jae-fil estaba al límite y su hija intentaba calmarlo temiendo que le pase algo, pero también sabía que su padre tenía mucho que ver con la desaparición de So-eun, y aunque estaba en conflicto, decidió ayudar a Tae-hoon, porque era la única forma de evitar que su sobrino cometa una locura. Así que le preguntó directamente a dónde la había enviado, pero se sorprendió al escuchar la respuesta. Él no lo sabía. Solo le había dado un boleto para que se fuera a Estados Unidos y empezara de nuevo. Y como si fuera poco, Han Seong apareció con los relojes y una nota de So-eun, donde pedía que se los devolvieran a Tae-hoon, porque ella no piensa regresar. Pero lo que realmente lo cambia todo es que So-eun nunca tomó ese vuelo. Por ende, nadie sabe dónde está. Esta historia. Por otro lado, Tae-hoon se veía demacrado. No podía descansar desde que So-eun desapareció. Sentía que para su familia solo había sido un reemplazo del vacío que dejó su padre. Alguien que desde pequeño cargó con responsabilidades demasiado grandes. Y por eso había puesto toda su esperanza en So-eun. En esa luz que pensó que siempre estaría para él, porque todo lo que había soportado lo hizo por ella, por esa niña que alegraba sus días y que ahora se había ido sin dejar rastro. Cada rincón de su casa le recordaba a ella, incluso el jarrón roto frente a él, y eso lo consumía más y más. Por otro lado, el cuñado de Hyuk estaba furioso, porque ese grillo se había atrevido a pedir un préstamo sin su consentimiento. Pero mientras tanto, Hyuk, ya saturado de problemas, no quería cargar con uno más. Su hermana estaba en crisis. Su madre estaba enferma y su trabajo pendiendo de un hilo. Pero aún así había algo que le daba cierto consuelo. Saber que Tae-hoon también estaba sufriendo por la desaparición de So-eun. Aunque ahora sentía curiosidad por saber qué había sido de So-eun. Aunque sabía que ella no usa redes sociales. Así que decidió llamar a su trabajo. Ahí le informaron que había dejado la compañía, haciendo sonreír a esta rata callejera. Y estaba convencido que todo había sido gracias a él, pensando que el presidente la había desaparecido por su intervención. Y con esa satisfacción, ahora sí, decidió ir a buscar a Tae-hoon para burlarse en su cara. A la mañana siguiente, Tae-hoon volvió a visitar a su abuelo y se encontró con Han Seong, pero no estaba de humor para disculparse. Eso lo dejará para después, aunque el pobre guardaespaldas, que solo cumplía órdenes, casi termina pagando por su arrebato anterior. Al entrar a la oficina, Tae-hoon parecía listo para armar otra guerra, pero esta vez fue diferente, porque se arrodilló frente a su abuelo, dejándolo completamente en shock. Y sin rodeos le dejó claro que So-eun no era el tipo de persona que abandonaría a alguien sin motivo, y que si se fue, fue porque creía que él estaba sufriendo por su culpa. Esa escena hizo que Jae-fil recordara a su esposa, a su hijo, a su nuera y al pequeño Tae-hoon que una vez llenó su vida de felicidad, pero aún así su corazón seguía lleno de rencor. No podía olvidar que el padre de So-eun fue el responsable de aquella tragedia y le costaba aceptar que su nieto pudiera dejar eso atrás. Pero Tae-hoon, firme, le dijo que él ya lo había superado y que por fin él estaba en paz. Un poco más tarde, ya en casa, Jae-fil se reunió con su hija y le confesó que había visto cómo el corazón de Tae-hoon volvió a llenarse gracias a So-eun. Vio cómo su presencia logró sanar heridas que llevaba desde hace años. Y ante esto, Seonghwa no dudó en cuestionarlo, preguntándole que por qué ahora que lo entendía no ayuda a Tae-hoon a encontrarla, porque era el momento de dejarlo vivir su vida. Por otro lado, Tae-hoon estaba en el estacionamiento recordando lo que su abuelo le había contado, que So-eun desapareció después de llegar al aeropuerto de Nueva York, y desde entonces no sabía nada de ella. Con eso en mente, ya había decidido viajar allá para empezar a buscarla, porque lo único que le importaba era encontrarla, aunque su cuerpo le pedía descanso, pues ya empezaba a sentirse mal, pero ni eso lo detuvo.
Para empeorar las cosas, aparecía Hugh, listo para burlarse de él. Al ver que Tae-hoon no reaccionaba a sus provocaciones, lo tomó de la camisa y notándolo débil, decidió golpearlo como venganza por todo lo que le ha hecho, incluso restregándole en la cara el abandono de Seo-eun, convencido de que no responderá hasta que recibió un buen golpe que lo dejó en su sitio. Hugh enloqueció y empezó a gritar, pero Tae-hoon solo estaba descargando toda su frustración con él, porque había aparecido en el peor momento. Horas después, Tae-hoon despertó en una habitación de hospital con su tía a su lado. Ella le explicó que lo habían encontrado inconsciente en el estacionamiento. Él apenas recordaba el enfrentamiento con Hugh y nada más, pero tampoco le importaba, porque ahora solo tenía una prioridad: encontrar a Seo-eun, pues era la única persona que había llenado el vacío en su corazón. Y aprovechando que su tía estaba ahí, decidió enfrentarla, acusándola directamente de haber sido ella quien lo separó hace 20 años. Seonghwa, sin poder seguir evitando la verdad, finalmente lo admitió. Le confesó que en aquel entonces hizo todo lo posible por alejar a Seo-eun, que la niña había llorado, se resistió, incluso suplicó quedarse, hasta que, derrotada, le entregó un pequeño juguete que ella misma había reparado para que se lo diera a él, pero nunca lo hizo. Lo ocultó creyendo que actuaba por su bien y ahora cargaba con ese arrepentimiento. Sin embargo, Tae-hoon no estaba dispuesto a perdonarla tan fácilmente. Le dejaba claro que solo lo haría cuando encuentre a Seo-eun. A la mañana siguiente, aunque Tae-hoon se había recuperado, seguía estresado y frustrado, no solo por la carga de trabajo en la oficina, sino por lo único que realmente le importaba: saber dónde está Seo-eun. Pero sabía que en donde esté, seguirá brillando como siempre, porque aunque parece frágil, es alguien fuerte. Incluso pensaba que algún día ella podrá encontrar a alguien que la ame como lo merece. Pero de solo imaginarlo, algo dentro de él se rompía, porque no soporta la idea de que otro ocupe su lugar. De pronto, Eun-pyo entró a la oficina porque necesitaba hablar sobre la presentación que debía hacer con Seo-eun. Pero Tae-hoon le aclaraba que hoy no está en condiciones de pensar en el trabajo. Al verlo así, Eun-pyo decidió decirle algo que había guardado: que Seo-eun, en sus últimas palabras, había mencionado que esperaba que todos vieran lo amable que es el director, que nunca antes se había sentido tan querida por alguien y que por eso era feliz, y que si él no lo dijo antes fue por precaución, pero de algo estaba seguro: Seo-eun lo quería y muchísimo. Después de eso, se retiró y Tae-hoon, con los ojos llenos de lagrimitas, salió de la oficina. La señora Song, al verlo, se preocupó, pero él ya no podía pensar en nada más, solo en encontrar a Seo-eun. Mientras tanto, en California, Seo-eun se encontraba nada más y nada menos que con Jeonji, su ex enemiga y ahora su única salvación, a quien recurrió porque no tenía nadie más en ese lugar, y como Jeonji estaba estudiando en Estados Unidos, era la única que podía confiar en ese momento. Seo-eun notaba lo mucho que había cambiado, y cuando Jeonji le preguntó por qué la había buscado, ella le explicó que no quería que las personas en las que más confiaba la encontraran, así que no tenía opción. Además, después de salir de Nueva York, la primera persona a la que llamó fue a ella, recordando que la última vez le dijo que no se rindiera. También le contó lo que el abuelo de Tae-hoon le había propuesto, pero que lo rechazó porque no quería depender de él, sino cortar todo vínculo con el grupo K y desaparecer por su cuenta. Jeonji le señaló que eso no significaba cortar lazos con Tae-hoon, pero Seo-eun estaba segura de que ella no le dirá dónde está. En ese momento, Jeonji recordó a su amiga Hana y cómo no pudo ayudarla, así que esta vez decidió no fallar y apoyarla en todo lo que necesite. Minutos después, ya en una cafetería, Seo-eun le contó todo a detalle. Jeonji estaba furiosa, no podía creer lo que ese viejo le había hecho. Incluso llegó a decirle que podría presentarle a alguien mejor que Tae-hoon, pero para Seo-eun eso no era posible. Horas después, Jeonji llevó a Seo-eun a su casa, y de alguna forma ella no podía evitar sentir que Jeonji se parecía un poco al director, como un pequeño diablito que la mantenía a raya, y por más que intentaba no pensar en Tae-hoon, era imposible. Esa noche, mientras Jeonji hacía tareas de la universidad, le sugirió que si estaba aburrida podía ir al campus a revisar la biblioteca, y Seo-eun pensó que tal vez ya era momento de intentar olvidarlo todo y empezar de nuevo, aunque en el fondo sabía que eso no va a ser tan fácil.
Mientras tanto, Taejoon había viajado a Filipinas con la esperanza de encontrarla, convencido de que ella irá tras las pistas sobre su padre. Incluso había renunciado a su puesto para ir tras ella sin dudar, guiándose por la única pista que tenía, la posible conexión con ese país. Pero al llegar, no encontró nada, lo que aumentó aún más su frustración y dolor. Sin embargo, justo cuando parecía no haber salida, recibió nueva información sobre su posible paradero y sin perder un segundo, decidió viajar a Estados Unidos. Por otro lado, Soeun, en agradecimiento por la hospitalidad de Jeonji, decidió prepararle una rica cena. Y aunque Jeonji estaba feliz, también quiso ayudarla a salir adelante. Así que le preguntó si no le gustaría trabajar o estudiar. Por eso le prestó su credencial y le envió a la biblioteca de la universidad. Soeun iba distraída cuando chocó con alguien y por reflejo lo llamó director. Pero al darse cuenta de que no era Taejoon, se sonrojó y salió corriendo, dejando a ese chico completamente flechado con ella, mientras ella se sentía avergonzada porque ya veía a Taejoon hasta en la sopa. En cada peluche, en cada rosa estás allí. Aún así, aunque pensó en rendirse, recordó las palabras de Jeonji y decidió seguir adelante. Horas después, en la biblioteca, Soeun estaba concentrada trabajando en un proyecto de robótica que podría ayudarla a salir adelante, y al encontrar un libro sobre fundamentos de semiconductores se emocionó, pero en ese momento apareció el chico con el que se había chocado antes. Ella se quedó sin palabras y fue él quien tomó la iniciativa, preguntándole si era de Corea, pues notó su escritura y el dibujo que había hecho. Luego se presentó como Won Hee-wook, alguien que trabaja en una empresa emergente de robots inteligentes y que estaba muy interesado en lo que ella había dibujado. Pero Soeun, desconfiada, decidió irse, sin darse cuenta que había perdido su tarjeta de acceso y ahora no podía salir. Justo cuando pensaba que estaba en problemas, apareció Hee-wook para ayudarla, dejando a Soeun sorprendida, porque no entendía por qué alguien que apenas la conoce está dispuesto a ayudarla de esa manera. Un poco después, ya en casa, Soeun le contó a Jeonji sobre Hee-wook, que tiene 29 años y trabaja en una empresa de robótica. Y Jeonji, que ya lo conocía, sabe que viene de una familia influyente que había fundado su propia empresa tecnológica, Outright-Wall. Así que no dudó en decirle que es una gran oportunidad para que empiece a abrirse camino, porque no tiene nada de malo acercarse a él y formar una amistad. Pero Soeun no se sentía cómoda, en parte porque el chico le recordaba demasiado a Taejoon, lo que solo complica más sus emociones, algo que a Jeonji la frustraba, porque sentía que Taejoon seguía metido en su cabeza hasta en lo más mínimo. Pasó una semana desde que Jeonji le recomendó en la empresa de Hee-wook y finalmente la llamaron para que visite el lugar y la entrevisten. Hee-wook se encargó personalmente de mostrarle todo y luego la invitó a almorzar. Pero Jeonji, con toda la intención, se excusó diciendo que tenía cosas pendientes y los dejó solos, pues no quería ser ese mal tercio. Pero Soeun estaba muy incómoda, pero intentaba mantener la compostura y mostrar su mejor sonrisa frente a él. Minutos después, ya en el auto de Hee-wook, Soeun estaba molesta porque Jeonji la había dejado en un aprieto sin cumplir su promesa de quedarse con ella. En ese momento, Hee-wook recibió una llamada de su hermana menor, quien al escuchar la voz de una mujer asumió que su hermanito está en una cita, y sin darle opción, terminó invitándolos a su casa para comer tteokbokki. ¿Qué es tteokbokki? Ni idea. Hee-wook, ante esto, estaba sorprendido por la rapidez de su hermana, quien luego se disculpó con Soeun por la situación, pero aún así la llevó. Ya en esa casa, Soeun terminó compartiendo con ellos en un ambiente cálido y familiar, algo que no tardó en notar, viendo lo unida y armoniosa que era esa familia. Sin embargo, como siempre, su mente la traicionó y volvió a ver a Taejoon, imaginando cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si su padre no hubiese destruido todo. Ese pensamiento la golpeó fuerte, que sin darse cuenta, terminó rompiendo en llanto frente a Hee-wook y su familia.
Un poco más tarde, Soeun le contó a Jeonji todo lo que había pasado y cómo, a pesar de intentar seguir adelante, no podía dejar de pensar en Taehoon, sobre todo después de ver lo feliz que era la familia de Jiwook. Así que Jeonji, queriendo sacarla de ese estado, decidió proponerle un viaje a Las Vegas para despejar su mente y quemar todas las preocupaciones que tiene. Incluso mencionaron ir al cañón Bryce. Y Soeun rápidamente recordó la promesa que le hizo Taehoon de llevarla a ese lugar, removiendo otra vez todas sus preocupaciones y volviendo a su mente Taehoon. Mientras tanto, Taehoon ya estaba en el cañón Bryce, bebiendo con la gente del lugar y contando sus penas. Llevaba una semana ahí, esperando, convencido de que en cualquier momento Soeun va a aparecer, porque sabía que, por más que intentara olvidarlo, ella no podrá hacerlo tan fácilmente. Taehoon había dejado todo atrás, su orgullo, su trabajo y su vida entera, con tal de encontrar a Soeun. Incluso compartió su historia con los habitantes del lugar para que, si alguno llegaba a verla, le avisara de inmediato. Había seguido varias pistas y recorrido casi todos los lugares posibles hasta que empezó a darse cuenta de que tal vez el único sitio al que ella pudo ir era California, especialmente la calle coreana. Recordaba que Jeonji estaba por ahí, así que no perdió el tiempo y la llamó para preguntarle si sabía algo de Soeun, pero Jeonji, cumpliendo su promesa sin dudar, le dijo que no había tenido contacto con Soeun, aunque si sabía algo, la va a llamar. Sin embargo, Taehoon no es ingenuo, notó que algo no cuadraba en esa respuesta y decidió personalmente ir a investigar, teniendo claro que su próximo destino será San Francisco. Por otro lado, en Las Vegas, Soeun ya estaba lista para su primera aventura, aunque no era exactamente lo que Jeonji tenía en mente, porque en lugar de divertirse, ella decidió ir al cañón Bryce y al llegar se unió a un grupo de turistas, entrando a una tienda cercana donde el encargado la reconoció de inmediato como la mujer de la que hablaba aquel hombre guapo, algo que lo dejó sorprendidísimo y emocionado a la vez. Por otro lado, Taehoon llevaba un día entero conduciendo, hasta que finalmente llegó a Los Ángeles buscando a Soeun, pero no encontró ningún rastro. Estaba a punto de rendirse cuando recibió una llamada diciendo que habían encontrado a su novia. Al principio pensó que era una falsa alarma, porque ya le habían dado pistas antes que no lo llevaron a nada, pero esta vez fue diferente. El hombre, un tal Clark, no solo lo llamó, también le envió una foto, y al verla Taehoon lo supo al instante. Por fin había encontrado a su escurridiza Soeun. Por otro lado, Soeun había alquilado una habitación para descansar antes de iniciar su caminata hacia el cañón Bryce, pero no podía dormir. Tenía miedo incluso de cerrar los ojos, hasta que recibió un mensaje de Jiwook que logró calmarlo un poco. Finalmente se quedó dormida y ya en la madrugada comenzó su viaje. El clima era frío, pero no estaba sola. Iba acompañada de una pareja de turistas que también se dirigían al cañón. Durante el camino les contó su historia, cómo había terminado con su novio en Corea, lo que los conmovió, aunque también compartían la emoción por la vista que estaban a punto de presenciar. Soeun no podía dejar de pensar en Taehoon y tras una larga caminata, finalmente llegaron al cañón Bryce, donde el paisaje la dejó sin aliento. Los rayos del sol iluminaban la tierra creando una vista espectacular, pero en medio de esa belleza, la melancolía la invadió al imaginarse ahí junto a él, aunque en el fondo sabía que ese viaje lo estaba haciendo por ambos. Mientras la pareja intentaba animarla, de pronto vio a alguien acercarse y su corazón se detuvo, pues era su Taehoon. Soeun quedó en shock. Rápidamente le dijo a los turistas que su exnovio estaba ahí buscándola y que no quería ser encontrada. La pareja reaccionó de inmediato y la ayudó a ocultarse para sacarla de ahí, pero ya era demasiado tarde porque Taehoon ya la había visto con sus propios ojotes. La pareja de turistas la llevó a su auto hasta un hotel en Las Vegas. Estaban apenados por todo lo que había pasado y esperaban que al menos pudiera seguir disfrutando de su viaje. Pero Soeun no podía sacarse de la cabeza la mirada de Taehoon, esa tristeza que la había perseguido incluso hasta ahí, y entendía que su miedo no era hacia él, sino hacia sí misma, porque si se acerca, sabía que no es capaz de dejarlo ir, y por eso había huido. Pero ahora todo se estaba desmoronando, porque él ya sabía que ella está ahí.
Al entrar, Jeonji ya la estaba esperando para escuchar todo, pero Soeun solo dijo que había sido un buen día, y entonces Jeonji decidió que era momento de cumplir su promesa e irse de compras, aunque sus estilos eran completamente distintos, una más sencilla y la otra más reservada. Aún así logró convencerla de ponerse un vestido informal que le quedaba perfecto, porque después se irán de fiesta. Más tarde, en un club nocturno, Jeonji estaba en su ambiente, riendo y bebiendo con sus amigos, mientras que Soeun, aunque intentaba acompañarla, no se sentía cómoda. Ese lugar no era para ella, así que al final decidió marcharse sola, dejándole ahí para que ella siguiera disfrutando. Al llegar a su habitación, Soeun no podía dejar de pensar en Taejoon. Sabía que tarde o temprano la va a encontrar, y fue como si lo hubiese llamado con la mente, porque antes de que pudiera abrir la puerta, él ya estaba detrás de ella, pidiéndole que dejara de jugar al gato y al ratón. Soeun estuvo a punto de colapsar. Su peor miedo estaba frente a ella. Intentó alejarlo de todas las formas posibles. Le pidió que se fuera, que la dejara en paz. Pero Taejoon no es alguien que se rinde tan fácilmente. Incluso parecía sorprendentemente tranquilo, hasta que se fijó en su cambio de look. Mientras, se sentaba en la cama con una tristeza que ella no podía ignorar, admitiendo que había sido un loco por buscarla por todo el mundo, y confesándole que ya sabía lo de su abuelo. Pero Soeun, desesperada, intentó herir diciendo que todo lo que hizo fue por venganza, que nunca lo amó, que solo quiso destruirlo a él y a su familia. Pero Taejoon no le creyó, porque conoce su corazón, y aunque ella insistiera en rechazarlo, eso no cambiaba lo que él sentía por ella. Soeun sabía que necesitaba decir algo que realmente lo alejara, pero él seguía firme, preguntándole si lo había extrañado, mientras su cercanía solo la desestabilizaba más, hasta que, superada, lo golpeó y le gritó que se fuera, sin saber cómo apartarlo, porque a pesar de todo su esfuerzo, él la había encontrado. Y mientras las lágrimas empezaban a salir, vio que él también estaba al borde. Pero de pronto, Taejoon soltó una risa suave al verla, haciéndola enfurecer. Lo golpeaba con una almohada, aunque a él no le importaba. Estaba demasiado feliz de haberla encontrado, después de tanto miedo de no volver a verla, aunque también notó lo delgada que estaba. Y cuando le ofreció comer, ella aceptó, porque sabía que no se va a rendir, ni siquiera a la fuerza. El ambiente, que empezó tenso, poco a poco se volvió cercano, más íntimo, y Taejoon ya estaba convencido que no la dejará ir otra vez, hasta que Soeun volvió a levantar la voz, diciéndole que si se quedaba con él, nunca tendrá una vida normal. Pero Taejoon, sin dudar, le respondió que se adaptará a su mundo si es necesario, que lo único que le importa es no perderla. Incluso le confesaba que había dejado su puesto como director, y justo en ese momento aparecía Jeonji, quedándose paralizada al verlos juntos. Mientras tanto, Soeun intentaba mantener la calma, aunque en el fondo sabía que su director no va a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, Soeun amaneció con una fiebre muy alta. Pensó que por fin podría descansar, pero no contaba con que Taejoon aparecería de nuevo. La tomó en brazos sin pensarlo y decidió llevarla al hospital, mientras ella, desesperada, le pedía ayuda a Jeonji, porque sabía lo intenso que podía ser. Así que Jeonji intervino y le pidió a Taejoon que saliera un momento, al menos para que Soeun pudiera calmarse antes de sacarla de ahí. Minutos después, Soeun ya estaba siendo atendida en el hospital. Esa noche tendría que quedarse en observación, y como era de esperarse, Taejoon no se iba a separar de ella ni un solo segundito. Estaba decidido a cuidarla incluso si tenía que acompañarla a cada paso. Le expresó lo preocupado que había estado, y aunque Soeun se sentía culpable por haberlo hecho sufrir, sabía que no podía retroceder. Debía mantenerse firme y alejarlo. Pero Taejoon, sin rendirse, le contó todo lo que tuvo que hacer para encontrarla, recordándole que cuando eran niños y la separaron de él, no tuvo un solo día de paz, que no podía ser feliz sin ella, que siempre pensó que estaría en algún lugar asustada esperando que alguien la encontrara, y que lamentaba no haber estado ahí para protegerla. Pero esta vez será diferente, porque había movido cielo y tierra para llegar hasta ella, y estaba dispuesto a soportarlo todo, incluso su rechazo, con tal de no perderla otra vez. Sin embargo, Soeun intentó usar su última carta, mencionando a su padre,
padre, diciendo que debía ir a Filipinas a encargarse de sus cosas. Y además, él tenía responsabilidades en Corea. Pero Tae-hoon le aclaraba que no piensa regresar sin ella. Incluso le recordó aquella historia del opa que le gustaba cuando era niña, porque ese niño siempre ha sido él. Seon se quedó impactada, entendiendo que ese pequeño que perdió a sus padres por culpa del suyo estaba ahora frente a ella y que desde el inicio sus destinos estuvieron unidos. Aún así quiso saber por qué la eligió a ella entre tantas personas y Tae-hoon le dio la única respuesta que importaba. Porque ella es a quien más amaba. Y esta vez no piensa soltarla. La seguirá a donde vaya, como un perrito fiel, porque la había extrañado demasiado. Al día siguiente, Soeun ya fue dada de alta del hospital. Jeonji, aunque estaba feliz de verla recuperada, ahora quería saber qué van a hacer con ese gato intruso, porque estaba segura de que no se va a quedar quieto y que la iba a seguir a donde sea. Así que debían cambiar de estrategia. Pero Soeun sabía que eso va a ser inútil, porque él está dispuesto a encajar en su mundo si es necesario. Así que ya se dio por vencida. Así que le pidió que regrese a Corea y que ella no se va a escapar. Pero Tae-hoon le dejó clarísimo que no regresa sin ella. Entonces Soeun intentó otra opción, diciéndole que podían seguir hablando cuando él esté en Corea y ella en Estados Unidos, aunque en el fondo sabía que el abuelo se había equivocado al pensar que podía controlarlo, porque Tae-hoon es alguien que no se deja manipular. Aún así pensaba que con el tiempo y la distancia tal vez él podría olvidarla poco a poco. Pero de pronto Tae-hoon soltó una bomba nuclear, diciendo que se casará con ella. Y en ese momento Soeun se quedó en shock, mientras Jeonji detrás no podía ocultar lo emocionada que estaba con tremendo bombazo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de San Francisco, Hee-wook esperaba a Soeun junto a Ji-seon, quien estaba muy entusiasmada por verla, pero se sorprendió cuando Soeun bajó acompañada de un chico. Ji-seon no tardó en decir que acababa de ser rechazada en público, mientras Tae-hoon, al notar al chico frente a él, se puso en modo tóxico y marcó territorio de inmediato, presentándose como el novio de Soeun. Ella, avergonzada, quería darle con el periódico para que se comporte, y Hee-wook le decía a Soeun que estaba ahí para recogerla y llevarla en su auto, pero como está acompañada no podía dejar atrás a su jefecito tóxico, así que no le quedó más remedio que llevarlo también, aunque le molestaba lo descarado que es. En eso, Ji-seon metía más leña al fuego, comparándolos a ambos, diciendo que Tae-hoon es mucho más poderoso, y como buena curiosa quería saber si Soeun va a regresar a Corea con él, pero Soeun no iba a permitir que ese jefecito tome decisiones por ella, así que dejó claro que él regresará a su trabajo y que ella se va a quedar a trabajar en la empresa a la que había aplicado. Hee-wook le confirmaba que su entrevista fue un éxito, emocionando mucho a Soeun, mientras que él aprovechaba para presumir su empresa y los beneficios que tendría. Y desde atrás, Jeonji observaba todo, dándose cuenta que esos dos ya estaban en guerra, ambos como una olla de presión a punto de explotar, una bomba de tiempo, y la que iba a salir perjudicada claramente es Soeun. Al llegar a casa de Jeonji, ella tuvo que irse a la universidad y dejó a Tae-hoon y a Soeun solos. Él le decía que claramente vio que Hee-wook tiene motivos ocultos y que parecía no saber diferenciar el trabajo de lo personal, aunque era el burro hablando de orejas porque él también había hecho eso con ella. Pero al final Tae-hoon le dijo que ya entiende, ella no va a regresar a Corea con él, pero que al menos le permita llevarla a Filipinas a buscar las cosas de su padre. Y eso volvió a dejar vulnerable a Soeun, porque desde que lo vio, había vuelto a caer en su trampa. Quería alejarse porque sentía que él es demasiado bueno para ella. Tae-hoon notó lo cabizbaja que estaba y trató de alivianar su carga con una broma, diciéndole que tendrá que acostumbrarse a su estilo de vida, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso si eso significa dejar la vida pronto. Soeun sonreía y al mismo tiempo sentía ganas de abrazarlo, pero en ese momento Tae-hoon se dio cuenta de que ella estaba temblando, como si en el fondo le estuviera dando permiso para acercarse, para demostrarle cuánto la ama.
Soeun, mientras tanto, no quería caer en la tentación, porque sabía que si se rinde ante sus caricias ya no hay vuelta atrás, y todo lo que había hecho para alejarlo sería en vano. Tanto sufrimiento para nada. Tae-hoon, al verla apartando, decidió jugar con su curiosidad y le preguntaba si acaso no quiere saber cómo están las cosas en Corea, en el trabajo. Y aunque Soeun sí tenía curiosidad, intentaba hacérsela difícil, hasta que Tae-hoon dio en el clavo al mencionar que Hyuk lo había golpeado. Y ahí sí activó por completo su curiosidad, porque ahora necesitaba saber qué había pasado. Un poco más tarde, Soeun le preguntaba a Jeonji sobre un hotel cercano, porque ya había quedado en verse con Tae-hoon. Lo primero que quería decirle era que irá con él a Filipinas, pero que en cuanto a la entrevista pendiente, regresaría para hacerla pase lo que pase, porque es algo que quiere lograr por sí misma. Tae-hoon aceptó sin oponerse, pero le extendió una hoja en blanco y le pidió que escriba lo que quisiera, y luego lo use, porque estaba dispuesto a firmar lo que sea con tal de apoyarle en sus sueños. Soeun, aunque dudaba, empezó a escribir, y le preguntó cuáles eran las condiciones, pero Tae-hoon solo le pidió una cosa, que no se rinda con él, porque eso es lo único que él necesita. Por otro lado, en las oficinas del Grupo K, el presidente de servicios, Gap-soo, le informaba al villano Son Deuk que Soeun había trabajado en la misma empresa que Tae-hoon y que luego el presidente Jae-fil habló con ella y poco después renunció, y que más tarde Tae-hoon también había dejado su puesto. Al escuchar esto, Son Deuk quiso saber el nombre de esa empleada, porque ya había identificado el punto débil de ambos, y como su objetivo es eliminar cualquier amenaza en su camino, Tae-hoon se había convertido en el más grande para poder ascender al trono. Por eso le ordenaba a Gap-soo que investigue todo lo relacionado con Soeun, ya que está dispuesto a usar cualquier recurso con tal de destruir a Tae-hoon. Tiempo después llegó el día de la entrevista para entrar a la empresa, otra igual. Tae-hoon, con la excusa de querer pasar el mayor tiempo posible con Soeun antes de que empiece una relación a distancia, la acompañó, y aunque a veces le molestaba lo meloso que era, al final lo aceptaba, porque sabía que cuando él regrese a Corea será más fácil alejarse. Pero de pronto Tae-hoon le preguntaba ¿por qué aún no le ha entregado aquella hoja? Y Soeun no se atrevía a escribir nada aún, porque en el fondo sabía que muy pronto ellos dos se van a separar. Finalmente llegaron a la empresa. Hee-wook saludaba feliz a Soeun, mientras que el ex jefecito le daba un saludo frío. Iris, Soeun entró a su entrevista y esos dos galanes le hacían barra para que todo salga bien. Tae-hoon y Hee-wook parecían dos volcanes a punto de entrar en erupción. Hee-wook trataba de hacer sentir a Tae-hoon que él es mucho más cercano a Soeun, incluso mencionando el dibujo que ella había hecho, pero Tae-hoon le arrancó el celular para verlo, y aunque no le sorprendió porque sabía lo inteligente que es su mujer, Hee-wook insistía que su llegada a Estados Unidos había sido una coincidencia hermosa, y Tae-hoon, bien tóxico, terminó borrando la foto para que no vuelva a hablar de su Soeun. Un poco después, Soeun regresaba donde estaban sus dos galanes rivales. Estaba feliz porque la entrevista fue un éxito y además estuvo divertida. Tae-hoon, al escuchar esto, sintió un déjà vu porque sabía que podía competir con otro hombre por su amor, pero no con la robótica ni la mecánica. Hee-wook ya tenía la respuesta y le dijo que había pasado la siguiente fase y que podía empezar a trabajar cuando quisiera. Pero Tae-hoon intervino diciendo que sería difícil en este momento porque viajarán a Filipinas. Soeun se disculpaba con Hee-wook intentando explicar su situación, mientras que Tae-hoon a cada rato metía el pico, pero se quedó calladito cuando Soeun le lanzó una mirada asesina. Hee-wook aprovechó eso para meter más leña al fuego, tanto que Tae-hoon, con lo loco que es, ya parecía capaz de comprar toda la empresa con tal de alejar a esa mosca de su pastel. Por otro lado, Son Deok ya había recibido información sobre Soeun y sobre quiénes son sus padres. Este cuervo malvado se preocupó al saber que el padre de Soeun se había entregado por un crimen que no cometió, pero luego él mismo lo había amenazado para que no regresara a Corea a ver a su hija. Y ahora Tae-hoon está con Soeun. Sabía que tarde o temprano todo iba a salir a la luz y eso no le conviene, así que decidió unirse con el grillo de Hyuk para desaparecer a Tae-hoon y ese animal rastrero. Antes de aceptar la propuesta de esa cucaracha, puso una condición: que le permita eliminar a Tae-hoon con sus propias manos. Esta historia, con